Buenos días, familia de Vida Abundante Panamá. Es un gusto saludarles. Les envío un abrazo muy fuerte a la distancia y un saludo muy fraternal. De verdad que es un gusto compartir un domingo con ustedes, así de manera virtual. La verdad que Dios sigue siendo bueno con nosotros y nos permite aprender de su palabra a través de estos medios. Si usted se conecta por primera vez, reciba un cordial saludo también. Por favor, déjenos sus datos, su nombre, salúdenos. A nosotros nos encantaría conocerle. Y por supuesto que formará parte de esta gran y hermosa familia que somos nuestra iglesia. El día de hoy nos corresponde continuar con nuestra serie, Fábrica de Héroes. Esta es la tercera sesión. En la primera sesión el Pastor Jesús nos hacía una introducción de cómo las promesas, las múltiples y maravillosas promesas que recibimos de Dios transforman vidas. La semana pasada la pastora Fabiola nos compartía sobre Sara y cómo las promesas de Dios convirtieron de Sara, de una mujer infértil, a una mujer con una descendencia, con un linaje sagrado de Dios, y cómo ella creyó en esa promesa, cómo se convirtió en fe para su vida, a pesar de las diferentes situaciones que vivió, cómo la promesa de Dios se llegó a cumplir en ella y le aseguró una gran descendencia. Y el día de hoy nos toca estudiar a Jacob. Jacob, cómo superar los obstáculos. Cada uno de nosotros tiene un sinnúmero de obstáculos, y ha tenido y tiene y tendremos sin duda en nuestra vida diferentes situaciones, diferentes contextos, diferentes situaciones, ¿no? Y diferentes obstáculos. Y hoy vamos a ver cómo Jacob también los tuvo. Cómo Jacob tuvo una vida difícil, cómo Jacob lidió con muchísimas cosas, mucho por su decisión, mucho por sus decisiones, por su forma de actuar, pero en sí nos da un gran ejemplo de cómo lidiar, cómo tomar las promesas de Dios para nuestra vida y cómo salir adelante. Entonces, eso vamos a estar hablando hoy de Jacob y cómo superar los obstáculos. Así que, sin más, nos presentamos en oración y iniciamos con nuestro tema. Señor y Dios, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias porque a pesar de todo, Señor, nos permites conocer de ti. Nos permites conocer de ti a través de este medio, Señor. Nos permites sentirnos cerca. Nos permites reunirnos cada uno en nuestras casas, pero juntos, Señor, juntos de corazón, y en el medio tu palabra, en el medio tu enseñanza, en el medio tu corazón, Señor, latiendo para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pido que mis palabras hoy sean tuyas. Transfórmalas, Señor, y en el momento que salgan de mi boca sean transformadas hasta llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Siembra en esos corazones algo, Señor. Siembra en mi corazón y en el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia con este mensaje algo, Señor, algo que transforme, algo que guíe, Señor. Te lo ruego en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, ¿quién era Jacob? Jacob, en Génesis podemos leerlo, era un muchacho tranquilo, un muchacho hogareño, que a diferencia de su hermano Esaú, era un poco menos robusto. Esaú era más robusto, le gustaba la casa, le gustaba el aire libre, eso lo hacía muy cercano a su padre Isaac. Mientras tanto, Jacob era más hogareño, le gustaba más cocinar, tenía rasgos más suaves, le gustaba estar en la casa, se dice que era el consentido de su mamá, que le gustaba preparar comida. Entonces, eso generaba una división familiar. Esaú era más de su padre y Jacob era más de su madre. Y eso generaba algún tipo de roce entre ellos, ¿no? También estudiando la etimología del nombre Jacob, en hebreo significa engañador, manipulador, suplantador, conspirador. Imagínense el peso, digamos, de ese nombre que él lleva, ¿no? Esa etiqueta tan fuerte. Y cómo eso luego vamos a ver cómo eso se ve también en la palabra, como Jacob. Es mucho de este significado. Y el primer rasgo que vemos de eso lo vemos en Génesis 25, 32, 33. Esto está hablando su hermano Esaú, le dice: me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito.
Eso, todos conocemos esta historia, ¿no? Esaú llega con muchísima hambre, Jacob se niega a darle comida y lo engaña por el hambre que siente y le dice, te cambio la primogenitura por comida. Ahí se empieza a ver el carácter de Jacob, una persona manipuladora, como bien lo dice su nombre, una persona engañadora, que es capaz de engañar a su propio hermano, que es capaz de tomar a su hermano con hambre, que está en necesidad, y tomar acciones en su propio beneficio. Esa es una de las características de Jacob. Luego, más adelante, incluso hay un engaño peor, y dice Génesis 27, 18 al 20, dice, Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Esto es otro ejemplo de cómo era Jacob. Un engañador, un conspirador. Junto con su madre planearon esto para robarle la bendición que Isaac iba a dar a Esaú como primogénito. Su madre le dice, ve, busca una piel de cordero y póntela para que te toque y no se sienta la diferencia. Es ese Jacob, ese manipulador que puede estafar a su hermano a cambio de comida cuando él está en necesidad, y que puede engañar a su padre en el lecho de muerte, en su convaleciente, puede engañarlo a su padre que está ciego, y aparte de eso usar el nombre de Dios, porque al final lo vemos donde dice, el Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob, con tal de realizar su plan, con tal de ejecutar su meta, con tal de tener lo que él quiere, es capaz de engañar de esta forma a personas muy muy queridas, a personas muy muy cercanas a su vida. Esos son los rasgos que vemos en Jacob, y que hacen honor a su nombre, ¿no? Viendo esto, ahí en ese momento, Esaú regresa, y esto lo narro, Esaú regresa y ve que le robaron su bendición, se enoja muchísimo y amenaza de muerte a su hermano. En ese momento Jacob tiene que salir huyendo para guardar su vida. La vida de Jacob era un desastre. Había engañado a su hermano, le había robado a su hermano con hambre, había robado la bendición de su padre en el lecho de muerte utilizando el nombre de Dios, y ahora huía por su vida. Una situación caótica, muy provocada por él, ¿no? Provocada por su distanciamiento de lo que Dios nos dice cómo debemos orar. Y en ese momento se encuentra huyendo y decide descansar. Toma una almohada como piedra y empieza a soñar, ¿sí? Y en ese sueño se aparece Dios y le dice en Génesis 28:15, le da la promesa, una promesa maravillosa, una promesa increíble a Jacob. Le dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Una promesa increíble. Una persona que ya vimos con tanto que deber, ¿no? Y Dios le promete estar con él. Donde quiera que vayas, no te voy a abandonar hasta que cumpla todo lo que he prometido. Y le promete descendencia, le promete ser el linaje, le promete una descendencia maravillosa, le promete una vida junto a él. Es increíble que pareciera que Dios no leyó todo lo que nosotros leímos adelante, como si Él no estuviese enterado de todo lo que había hecho Jacob. Y esa es una de las principales características de las promesas de Dios. Dios no espera que seamos perfectos para recibir sus promesas. Y eso es uno de los mejores rasgos que vemos en Jacob. Ya leímos todos sus rasgos característicos: lo manipulador, lo conspirador, lo engañador. Cómo es capaz de, en situaciones increíbles, engañar. Y aún así, Dios en sus sueños aparece y le dice: yo estoy contigo y no te abandonaré, caminaré a tu lado. La segunda carta a Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él sigue siendo fiel,
ya que no puede negarse a sí mismo. Él sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. Él nos encuentra donde estemos. Dios no espera que seamos perfectos para cumplir su promesa, porque Él sabe que nosotros no podemos llegar a donde Él está, nosotros no podemos llegar a su nivel. Entonces Él baja donde nosotros está, Él nos encuentra, nosotros estamos, así como encontró a Jacob durmiendo en esa piedra, así va y nos encuentra a nosotros en pecado, en dificultad, en nuestras circunstancias. Ahí va, así como Jacob lo encontró en ese sueño, huyendo de casa, después de haber engañado a su familia, con su familia destruida. Así nos encuentra a cada uno de nosotros. Así como el Señor promete ayudar a Jacob, promete ayudarnos a nosotros. Nada de lo que hagamos puede evitar que Dios cumpla sus promesas. Él siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Jacob, después de esto, sintió miedo, porque en general cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando tenemos tanto que deber, como es el caso de Jacob y como es el caso de cada uno de nosotros, cuando hay pecado en nuestras vidas, no tenemos prisa por encontrarnos con Dios, no tenemos prisa por ir a sus pies, porque sabemos que sentiremos culpa, que sentiremos pena. Jacob sintió miedo en ese momento, pero Dios prometió estar con él. Dios prometió siempre estar con él hasta que su promesa fuese cumplida. A una persona que era lejos de ser perfecta, como nosotros, lejos de ser perfectos, y Dios promete que sus promesas se van a cumplir, porque si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Una característica maravillosa de sus promesas. Dios no espera, como dije antes, que nos limpiemos por completos y llegar blancos a sus promesas. No, Él espera trabajar con nosotros. Él espera encontrarnos ahí en esa piedra, dormidos, incómodos, huyendo en medio del pecado. Él espera encontrarnos ahí. Pero ¿qué sí espera? Dios sí espera un nuevo rumbo. Él no espera encontrarnos perfectos, pero sí espera que cuando Él entrega sus promesas, nosotros hagamos algo, nosotros transformemos nuestra vida, nosotros tomemos un compromiso. Génesis 28, 21, 22 dice: y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo elegí como pilar será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Al principio de estos versículos se ve que todavía tenía algunas dudas, como cada uno de nosotros, todavía tenía algunas dudas, y dice: y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, o sea, si la promesa que me está dando Dios es cierta, si todo eso que me estás diciendo es cierto, yo está bien, puedo hacer esto. Vamos a darle el beneficio de la duda, estaba recién convertido, pero luego de esto hizo una promesa de cambio. Se comprometió a adorar a Dios, a hacerle un altar con lo único que tenía, con lo único de valor que tenía. Él llevaba aceites de su viaje, lo único de su vida, lo único de valor que tenía, prometió derramarlo sobre el altar para alabar a este Dios, al Dios de su padre Isaac, al Dios de sus descendientes. Tomó lo único de valor que tenía, dio lo que tenía y además prometió diezmar. Prometió hacia en adelante vivir una vida de gratitud hacia lo que Dios haría por él. Dios espera que sus promesas nos den un giro de fe, que al conocerle, al creer, que al creer en sus promesas hagamos un cambio en nuestra vida, que actuemos en consecuencia de sus promesas. Dios espera eso, Dios espera que cuando leemos sus promesas, cuando entendemos y nos sentimos movidos por ella, algo ocurra. Él sabe que somos imperfectos, pero luego de entregarnos promesas, Él espera pasos hacia adelante. Así somos, si nos ponemos a pensar, así somos nosotros como padres, ¿no? Obviamente guardando las distancias, es nuestro Padre celestial, único, perfecto. Pero así somos nosotros con nuestros hijos. Nosotros en muchísimos momentos tratamos de incentivarlos con promesas, con premios. Si están en la escuela, les decimos: si a final de año te va muy bien en tu promedio, si tienes un 5 en promedio, si tienes un 4,8 en promedio, vamos a hacer esto, esto y esto. Y buscamos por el bienestar de nuestros hijos que vayan avanzando hacia adelante, que vayan cosechando,
que vayan esforzándose, que vayan incrementando, en este caso, conocimiento. Esperamos y hacemos la promesa. Así es nuestro Padre. Nuestro Padre nos da una promesa, nos acompaña en el camino, estudia con nosotros, nos da mensajes diarios. ¿Pero a cambio de qué? De ver un cambio en nuestra vida, de que haya un cambio de dirección. Las promesas no son automáticas. Yo puedo leer esto, de esta promesa de Jacob, y decir, esta es la promesa de mi vida, y no hacer absolutamente nada. Nada va a ocurrir en mi vida. Dios espera que haya una transformación, Dios espera que haya un cambio de rumbo, Dios espera que algo pase en su vida, que haya pequeños pasos, que usted se comprometa, que usted luche, que usted, cada vez que hay un obstáculo, usted vuelva a ir ahí. Y ese es el tercer punto. Sus promesas no eliminan la posibilidad de obstáculos. Él dice, yo voy a estar contigo en todo lo que pase, en todas las circunstancias. Él no dice, yo voy a eliminar todo camino empedrado, voy a eliminar todo día nublado, voy a eliminar todo problema que hay en su vida. No, Él dice, van a haber obstáculos, pero yo voy a estar a tu lado. Yo te voy a estar levantando para que los saltes. Yo voy a estar con mis hombros impulsándote, como haría un padre protector. Entonces Génesis 29, 25 dice, ya Jacob llega a la ciudad y está con su familia, con Labán, conoce a Raquel en una fuente, se enamora perdidamente de Raquel, promete trabajar 7 años seguidos para ganarse la mano de Raquel a Labán, y en Génesis 25, en Génesis 29, 25, luego ya de su boda, dice, a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea, la hermana de Raquel, y le reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Cuando parecía que todo marchaba de acuerdo a la promesa, que había un cambio enorme, que estaba recibiendo lo que siempre había querido, que iba a tener una descendencia numerosa, Dios le había prometido tener esa descendencia, conoció a Raquel en esa fuente, se enamoró perdidamente de ella, trabajó 7 años por ella, y cuando finalmente se casa, resulta que el padre Labán lo engaña y lo hace casarse con Lea. Trabajó 7 años para casarse con Raquel y termina engañado y casado con Lea. Ante esta situación, ante ese obstáculo que se enfrenta, tenía la promesa y tú recibes este obstáculo, recibe lo que había soñado, parecía que iba bien, la promesa que había tenido parecía que iba bien, pues así es nuestra vida. Nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios a pesar de los obstáculos. Y Él, y aquí en este pasaje nos da un gran aprendizaje. Él, ante esta situación, comete una equivocación grande. Es que Él, después de conocer a Raquel, sin ni siquiera orar, sin ni siquiera acercarse a Dios, decide trabajar 7 años para casarse con ella, sin saber si era la voluntad de Dios, Raquel. Y luego de esa equivocación, decide después esperar 7 años más para casarse con Raquel. Termina con 2 esposas, con una familia dividida, pensando, me imagino, con un grado de amargura durante esos 7 años de que tenía la esposa equivocada. Y todo eso por no acercarse a Dios, por no acercarse en oración, a pedir guía, a pedir consejo, a ver si eso era lo que Dios quería para su vida. Y es tanto así que la madre de Judá, la del linaje sagrado de Jesucristo, es Lea. La madre de Judá es Lea. Hubiese consultado, hubiese orado, tal vez Dios le da guía, Dios le dice, mi promesa sigue contigo, mi promesa está en firme, no tengas miedo, mi promesa sigue ahí. Ante los obstáculos, solemos perder de vista a Dios y olvidar sus promesas. Ante los obstáculos solemos sobrepreocuparnos, solemos entrar en un estado de defensa, de ataque. ¿Cuántos de nosotros leemos sus promesas? ¿Cuántos de nosotros las conocemos? ¿Y a cuántos de nosotros nos duran estas promesas más de un obstáculo?
Nosotros leemos esta promesa hoy y luego cuando tenemos un obstáculo puede ser que se nos olvide, puede ser que la mantengamos y luego en otro obstáculo ya nos sentimos un poco más golpeados. ¿Cuántos de nosotros peleamos con Dios como lo hizo Jacob? Peleamos porque olvidamos su promesa, porque como Jacob pensamos que los obstáculos son señales de que la promesa ya no existe para nosotros, de que no era real, de que no era fuerte, de que no es Dios quien nos está haciendo esa promesa. Porque también nos cuesta esperar los tiempos de Dios. Aún sabiendo, como dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios no promete eliminar los obstáculos. Dios no nos promete eliminar las piedras o los días nublados. Pero lo que sí promete es que va a estar con nosotros para saltarnos. Y además nos promete y nos dicen, tengan confianza en mí, tengan fe, porque todas las cosas que Dios dispone, las dispone a bien para quien los ama. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces Jacob, cuando pasó por esta situación, si él hubiese tenido la confianza en que Dios estaba obrando a su favor, que Dios tenía un plan para su vida, sus resultados hubiesen sido diferentes. No hubiera tenido 2 esposas, una familia dividida. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros debemos confiar en la promesa de Dios. Debemos confiar a largo plazo, esperar sus tiempos. Dios no promete eliminar los obstáculos, pero dice, siempre voy a estar con ustedes. Dios tiene una visión eterna. Él sabe de inicio a fin lo que va a ocurrir en su vida. Nosotros tenemos una visión cortoplacista. Nosotros sabemos lo que pasó en el pasado y no tenemos certeza de lo que va a pasar en el futuro. Si Dios es nuestro Padre, si Dios es dueño de nuestra vida y sabe qué va a ocurrir hasta el final de nuestros días y hacia la eternidad, y sabemos que nos ama, ¿cómo podemos tener desconfianza? ¿Cómo podríamos pensar que algo malo nos va a ocurrir si todo lo que Él hace es perfecto? Habrán situaciones que no comprendamos, habrán situaciones que están más allá, pero Él es perfecto. En nosotros no hay nada que pueda descifrarlo, porque Él es el ser superior. No promete eliminar esos obstáculos, promete estar con nosotros para saltarlos. No nos va a abandonar, va a estar en cada paso que demos, va a estar. En cada paso que estemos vamos a tener a ese Dios maravilloso, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Y este es el último punto. El Dios de Jacob es tu Dios. Y este pareciera que obviamente es un punto bastante evidente. Dios es eterno, es el Dios de antes y de ahora, es del principio y el fin, el alfa y el omega. Es el de ahora y el de antes. Pero a veces se nos olvida y vemos que estas historias que le pasan a los personajes no son historias lejanas a nosotros, sino ese mismo Dios está vivo. Ese mismo Dios de Jacob es el Dios de nuestra vida. Es el Dios al que adoramos, al Dios al que alabamos, al Dios al que recurrimos. Ese mismo Dios que habló a Jacob en sus sueños y le dijo, estaré con nosotros. Es el mismo Dios que nos habla día a día a nosotros. Génesis 35, 9, 10 dice, cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Durante su caminar, Jacob enfrentó obstáculos, algunos de ellos diríamos que bastante merecidos para accionar. Durante su vida tuvo un peregrinaje largo y difícil, muchas veces lejos de Dios, muchas veces apartado, muchas veces confiando en sus planes, en su forma de ser. Y aún así, Dios le valida su promesa. Le valida su promesa y le cambia el nombre. Cambiarle el nombre es un acto de transformación genuina. Algo tan profundo como nuestro nombre.
algo que nos acompaña desde nuestro nacimiento. Solo un acto de transformación verdadera hace que nosotros cambiemos nuestro nombre. ¿Se imaginan lo que sería que Dios aparezca y nos cambie nuestro nombre? Dios, usted ya no se llama Adrián, ahora se llama Adrián, el Hijo de Dios. Ese Dios que transformó a Jacob, ese Dios que le cambió el nombre, que lo tomó y lo transformó, nos toma a cada uno de nosotros, nos puede tomar a cada uno de nosotros, a cualquiera de nosotros que tenemos un peregrinaje errante, que vamos de aquí para allá, que nos olvidamos de Él, que no le damos su lugar, que pecamos, que ponemos de primero un montón de otras cosas, que no le rendimos la alabanza que merece, que actuamos en conveniencia a nuestro plan y no pensando en su plan. A cada uno de nosotros Dios nos puede transformar nuestra vida. Porque ese Dios de Jacob, ese Dios está vivo y es el Dios que rige en nuestra vida, el Rey del universo. Y así como Jacob nos toma a nosotros y día a día nos valida su promesa. A pesar de los obstáculos, yo voy a estar con ustedes. A pesar de ustedes, yo voy a estar con ustedes. A pesar de lo que ustedes son, yo voy a caminar con ustedes. A pesar de sus pecados, yo voy a estar con ustedes. A pesar de sus equivocaciones, yo voy a estar con ustedes. Ese Dios está hoy con ustedes, haciéndole la misma promesa que decía Jacob. Yo voy a caminar con ustedes todos los días de su vida. Y día a día revalida esa promesa. Jerry Falwell escribe: la grandeza de un hombre no se determina por su talento ni su riqueza como hace el mundo, sino por lo que hace falta para desalentarlo. El vivir con una promesa en el que Dios nos dice: yo voy a estar con ustedes día a día, ¿cómo puede desanimarnos? ¿Cómo puede desanimarnos si confiamos plenamente que el Dios que acompañó a Jacob valida su promesa con nosotros día a día? ¿Qué tan grandes seríamos según la cinta métrica de Dios si confiáramos en la promesa de Dios? Si confiáramos en esta promesa de Dios, ¿qué tan grandes seríamos? Esa grandeza de la que habla la frase. No la grandeza de riqueza, no la grandeza de talentos, sino la grandeza de nuestro corazón. Día a día, Dios revalida sus promesas. A veces esperamos un sueño, un ángel, un mensaje, una luz, una señal, pero al despertar cada día, el respirar, el sentir, el caminar, el avanzar, el salir, poder mover tan solo un dedo, todas esas son validaciones de su promesa, son mensajes en sí de que debemos continuar. El amanecer de cada día es un mensaje de que debemos continuar y que en ese camino Él va a estar con nosotros. Son mensajes de que continuamos y continuamos caminando junto a Él. Si hoy como yo tenés diversos obstáculos en tu vida, si sentís que tu grandeza depende de tu talento y tu riqueza, de lo que tenés, de lo que no tenés, si sentís que la promesa te ha abandonado, Dios quiere que esto sea diferente. Dios quiere que creas en sus promesas, que creas que está a tu lado a pesar de cualquier obstáculo, que no te va a abandonar, que va a caminar a tu lado, siempre. Si hoy como yo necesitas revalidar esta promesa, yo te invito a cerrar tus ojos, a levantar tus manos a Dios. Te invito a que aquí y ahora nos presentemos a Dios. Te pido que los que quieran en casa, junto a sus familias, cierren sus ojos ahí donde estén y eleven sus manos a Dios. Cierren sus ojos.